Hoy vamos a ver cómo conectar con una base de datos SQLite y cómo insertar datos. Para ello he creado el archivo sqlite.py. Vamos a poner aquí SQLite. Importamos SQLite 3. Y preparamos la conexión. Conexión será nuestro objeto SQLite 3.connect. Y aquí ponemos el nombre de la base de datos. Vamos a poner agenda.db. El cursor para la selección o consulta. Vamos a poner consulta igual conexión punto cursor. Aquí creamos la tabla de la base de datos. Lo haremos con una variable que se va a llamar SQL. Ponemos triples comillas. Esto significa que podemos poner texto en varias líneas hasta el cierre de las triples comillas. Aquí pondremos el comando SQL que utilizaremos para crear la tabla. Aquí estamos diciendo que si no existe la tabla, la creamos. Vamos a crearle un identificador, que será un número entero, como clave primaria, y que se autoincrementará solo, y que no será nulo. Vamos a poner el texto con 20 caracteres. En vez de texto, vamos a poner que se llame nombre, pues pondremos nombre y apellido. Ponemos coma al final. Vamos a poner el apellido. Ponemos también 20 de longitud y que no sea nulo. Y vamos a poner teléfono. Lo vamos a poner numérico también. Vamos a darle un valor de 14 y que no sea nulo. Con esto tenemos ya creada la sentencia SQL. Y ahora ejecutamos la consulta. Comprobaremos que no da error. Y ya tendremos la tabla creada. En caso de error, mostramos que da un error. Cerramos la consulta y la conexión y guardamos los datos. Para ello, consulta.close
Los cambios los guardamos con commit y cerramos la conexión. Ahora vamos a ver cómo insertar datos. Solicitamos los datos al usuario. Vamos a poner aquí barra n para que nos salte la línea, barra n y el teléfono. Barra n. Una vez que hemos solicitado los datos, volvemos a conectar. Para conectar hacemos lo mismo de antes. Conexión igual SQLite 3.connect y ponemos el nombre del archivo. Una vez que hemos conectado, el cursor, todo lo mismo de antes. Podríamos crear una función para hacer esto, ya lo haremos más adelante con los ejemplos que hagamos de base de datos. Ahora lo vamos a ir viendo por línea hasta que veamos bien cómo insertar datos en la base de datos y cómo mostrarlos. Ya tenemos la conexión y el cursor. Y ahora la inserción de datos. Datos será igual a nombre, apellidos y teléfono. Creamos la sentencia SQL, otra vez triples comillas, y ponemos insert into agenda y ponemos los nombres de los campos que vamos a insertar. Cerramos el paréntesis. Valúes, los valores a insertar. Y ahora ponemos signo de interrogación, coma, signo de interrogación, coma y signo de interrogación. Serán los tres valores que vamos a insertar. Cerramos las triples comillas y ya tenemos la sentencia SQL. Ahora vamos a consultar que no haya error. SQL, datos. Aquí al poner datos después de la coma es para que sustituya a los valores que tenemos en la interrogación. Ponemos dos puntos. Eso significaría que se han guardado los datos correctamente.
Y aquí vale, pues con esto ya tendríamos la consulta para insertar los datos. Y ahora vamos a hacer igual que antes. Igual que pasaba con los archivos, hay que cerrarlos siempre una vez que hayamos actuado con la base de datos. Cerramos y cerramos. Aquí mandamos los datos. Y cerramos la conexión. Pues vamos a probar. Guardamos el archivo. Decimos el nombre. Y un teléfono. Datos guardados. Repasamos lo que hemos hecho. Importamos SQLite. Preparamos la conexión con el nombre del archivo que le vayamos a dar. El cursor para las consultas. Creamos una tabla. Esto es un comando SQL. Y ahora comprobamos si al ejecutar la consulta es correcto. La tabla se ha creado. Si no, habrá un error. Cerramos, guardamos los datos y cerramos. Para insertar datos, solicitamos los datos al usuario. Podemos crear un menú y que mientras no pulsemos una tecla distinta vaya pidiéndonos los datos para crear varios. Nos conectamos, consulta de cursor, guardamos los datos que hemos obtenido aquí. Ejecutamos otra consulta SQL, que es esta. Las interrogaciones se sustituirán por datos, que contiene los 3 datos que vamos a poner. Aquí ponemos los nombres de los campos y, como decimos, los valores que sustituimos por datos. Si ejecutamos y nos da true, entonces los datos son guardados. Si falla, nos dará un error. Y aquí cerramos, guardamos los datos y cerramos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil, no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo donde consultaremos los datos guardados. Muchas gracias.